Perfecto. Hola chicos, ¿cómo andan? Estamos nuevamente en la clase número 5 con Silvia para acompañarlos en esto que estamos llevando a cabo en esta continuidad pedagógica, que los vemos bastante participativos y la verdad nos pone súper contentas. Esta clase 5 vamos a continuar de vuelta con los relatos policiales. Antes de avanzar en lo que es la clase 5, vamos a charlar un poquitito de lo que fueron las correcciones de la clase 4, que también, por supuesto, fue el mismo tema. Muy bien y felicitaciones a todos ustedes que la gran mayoría estuvo entregando el trabajo. Excelente que muchos también fueron consultando sus dudas, preguntándonos, otros nos pedían que entreguemos de vuelta el cuento. La verdad, muy bien, eso nos pone súper felices, porque quiere decir que esa interacción que tanto nos hace bien y que es lo que buscamos al enseñar y al aprender, se está dando diferido, en otro tiempo, mediados por el celular, por la computadora, a veces por el papel en el que imprimen la tarea y nos mandan las fotos, pero se nos va dando. ¿Qué cositas tenemos que ir viendo? Esta forma es la forma en la que estamos aprendiendo este año y no sabemos aún más cuánto nos queda. Entonces es importante que cada uno sea consciente y que sepa qué es lo que va aprendiendo. ¿Y para esto qué se necesita? Que el trabajo sea de cada uno, con lo poco o lo mucho que pueda hacer cada uno. Es decir, me parece bárbaro y con Silvia estamos sumamente de acuerdo. Consulten con un compañero, pero la elaboración háganla ustedes. Por ejemplo, tuvieron una actividad de escritura. Bien, la actividad de escritura que sea propia. A ver, quise hacer el clasificado, quise hacer la descripción, lo que fuese, pero que eso sea personal. Y otra cosita para revisar, chicos, es el tema de los diálogos. Cuando ustedes tuvieron el texto en donde tuvieron que puntuar, y ahora vamos a ver la resolución, hubo mucha dificultad en los diálogos. Se lo habíamos dicho, repasen por favor las clases anteriores. Y si tienen dudas o no saben cómo hacerlo, nos dicen, porque enseguida les subimos algo o otro ejemplo, vemos de qué manera los podemos ayudar. Acuérdense, los diálogos se inician con raya de diálogo. Si quiero aclarar algo, entonces otra rayita de diálogo y pongo quién lo dijo fulanito, exclamó sutanito, ¿sí? El diálogo parece mentira, pero es un recurso que lo utilizamos continuamente. Y como habrán visto, ¿en qué estamos focalizando? En dos grandes ejes, chicos, en estas clases. En lo que es la lectura, en el leer y en el comprender, y en el escribir, que es la gran herramienta que también nos ayuda a ustedes en las demás materias. ¿Sí? Bueno, dicho esto, continuamos con la clase 5, que ahora sí vamos a saber cómo se resolvió el tema con los tres portugueses. Tres portugueses bajo un paraguas sin contar el muerto. Acá van a encontrar en este trabajo tres links donde les ponemos que puedan ver en YouTube el cuento, pero esta vez va a estar actuado. Hay que descubrir quién mató esta noche de tormenta bajo un paraguas a ese cuerpo portugués que no nos puede decir quién. Ustedes en los diálogos vieron que teníamos a Jiménez que les iba preguntando. Muchos de ellos iban respondiendo, yo no sé, fue él o este, y hay una lluvia y la clave está en los sombreros. Así que ahí les dimos un par de pistas o indicios propios de lo que son estos cuentos. Bien, continuamos. Acá tenemos entonces otro policial clásico. Un policial clásico en donde vamos a ver el enigma, donde hay un investigador, donde hay estas pistas o indicios y donde suele haber sospechosos. Esto forma parte de la secuencia narrativa propia de los cuentos policiales. ¿Se acuerdan? La secuencia narrativa es la forma en la que está armado, las acciones principales. Y a esto, el relato policial, le suma estos ingredientes. Un enigma al que hay que resolver, un investigador que muchas veces forma parte en el detective, o a veces como en la trampa, que fue este chico el que tomó el papel de detective, hay pistas o indicios y sospechosos. ¿Y cómo va a ser esta forma de narrarlo? Siempre siguiendo un orden. Primero el delito, luego la investigación y por último la resolución, sin alterar ese orden, delito, investigación y resolución. ¿Qué pasó en la trampa? ¿Para quién era la trampa? ¿Para el chico que fue el narrador? No, sino para ese asesino a sueldo que evidentemente
había pasado algo que debía morir. ¿Quién fue ese victimario? Esta mafia, que le preparó cada una de las pistas para que él vaya siguiendo el recorrido, creyendo que debía asesinar a alguien, cuando en verdad se lo estaban haciendo a él. ¿Continuamos? Y por último, tenemos un nuevo relato policial. En este caso vamos a ver Jaque Mate en 2 jugadas de Eisenberg. Es un cuento que tiene una particularidad. Un tío millonario, 2 sobrinos, Claudio y Guillermo. Hay una partida de ajedrez que se termina de forma abrupta, no se continúa. Hay un crimen que se comienza confesando en el cuento. Iniciamos el relato y ya el crimen se confesó. Y un mayordomo encontró ese cuerpo. Son las claves y los indicios propios de todo relato policial, incluso de los juegos policiales donde tenemos que buscar las pistas. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son pistas para comprender este cuento tan particular? Primero, ambos sobrinos quieren que el tío muera. ¿Por qué? Por la fortuna que les va a dejar. Uno de los sobrinos, que no les vamos a decir cuál, por supuesto, porque tienen que leerlo del cuento, sería incapaz de matarlo. Ganas no le falta, pero no tiene el valor o el arrojo de hacer. Luego hay un veneno que comienza a hacer efecto, pero hay que darle tiempo. Hay alguien que dice, yo lo envenené. Y entonces, ¿qué estará pasando? Y un final inesperado y totalmente sorpresivo. Pero entre medio, volvemos al jaque mate en 2 jugadas. Hay 2 maneras en que estamos terminando ese juego. Y estamos hablando, obviamente, de forma metafórica. Ahora seguimos con Silvi. Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, espero estén todos muy bien. Y les quiero comentar lo siguiente. La profesora hablaba del cuento que tiene una secuencia narrativa clásica. Primero el delito, después la investigación y finalmente un investigador que reúne esas piezas de rompecabezas y lo resuelve. Eso pasa, por ejemplo, en Tres portugueses bajo un paraguas, ¿no? Tenemos el final, donde está el detective contando cómo logró descubrir qué había pasado con ese cuarto portugués. Lo que vamos a ver en este cuento, en Jaque Mate, en 2 jugadas, es, a partir de las pistas que le dio la profe, van a ver que es un cuento un poco extenso, traten de leerlo todo de corrido, porque así es mucho más fácil comprenderlo, pero lo que tiene de interesante es que tiene todos los elementos del policial que vimos en la clase anterior, todos los elementos que ustedes comentaron que conocen de las series, de las películas, todos pusieron, inclusive recomendaron algunas series que voy a ver en estos días, porque yo no las conocía, pero digamos, ¿qué características tiene este relato? Que esa secuencia narrativa está realizada de otra manera, está alterada, está cambiada. ¿Qué significa esto? Hay 2 cuestiones importantes a observar dentro de la literatura, y es importante también por la novela que vamos a ver después. Una cosa es cómo supuestamente ocurrieron los hechos, el orden lógico, lo que llamamos secuencia narrativa típica. Una acción que tiene que ver con otra. Una causa y otra consecuencia. Ahora, ¿qué sucede cuando los relatos se cuentan? El narrador cuenta esa historia, eso que ocurrió, de la manera que quiere. Y por lo tanto, vamos a ver que este cuento, Jaque Mate, comienza diciendo, yo lo envenené. Con lo cual nosotros ya sabemos que ese narrador, que además es un narrador como en La Trampa, un narrador en primera persona, protagonista, va a relatar todo lo que ocurrió con ese hermano, con el veneno, con el tío, con toda la trama policial, de atrás para adelante, porque él ya lo envenenó, ya sabemos que lo envenenó, y el enigma va a tener que ver con descubrir de qué manera lo hizo, por qué, si el otro fue a secuaz, si tuvo cómplices, se lo hizo solo, cuándo, cómo, por qué motivo. Con lo cual, la secuencia de este relato policial está alterada, está cambiada. Sabemos desde el comienzo cuál es la resolución y va para atrás contando cómo llegamos a esa resolución. La profe le ponía en una parte anterior que había un final inesperado. Bueno, lo que tiene el policial para poder mantener el suspenso es algún tipo de recurso que permita cambiar algo, la sorpresa,
porque si no, no causaría ninguna gracia, porque ya no tenemos un enigma, ya sabemos quién lo mató. Sin embargo, vamos a ver que en el final hay alguna vuelta para generar en el lector sorpresa. Entonces, primer punto importante, la secuencia narrativa no siempre es lineal, muchas veces se altera, y la historia se empieza contando en la mitad, se empieza contando desde atrás, y va de adelante para atrás, de atrás para adelante, empieza en la mitad, y hay que ir viendo cómo esas historias se van enganchando en los relatos. Lo digo sobre todo pensando en la próxima novela que vamos a ver, que tiene un esquema similar. Ese es uno de los temas importantes en esta clase. El otro tema tiene que ver con que además de haber una historia, de haber una narración, todo lo que ya hemos dicho de los elementos que tiene la narración, existe lo que se llama texto descriptivo. La descripción es una forma de pintar con palabras, decir cómo es un objeto, cómo es una persona, cómo es un lugar. ¿Siempre describimos de la misma manera? No. En principio yo puedo describir tal como lo veo, sin agregarle absolutamente nada, puedo describir como a mí me parece, opinando y dando a entender mi propia visión de eso. Y por eso ahí ustedes tienen en el Power, según el punto de vista del narrador, puede ser una descripción objetiva o puede ser subjetiva. Si los sobrinos tienen problemas con ese tío, o Genoveva decía, bueno, les va a dejar una herencia, por lo tanto están deseando que el tío parta hacia mejor vida. La descripción del tío, ¿será objetiva o será subjetiva? Y será subjetiva, porque obviamente ellos van a poner su propia opinión sobre cómo ese tío es con ellos. ¿Se comprende? La otra cuestión, para nosotros ver de qué manera describimos, que es algo que nosotros estamos acostumbrados a hacer y que ustedes conocen desde la primaria, es fundamental. Primero la observación. Yo debo observar con claridad, ver qué cosas quiero describir. No puedo describir todo, quiero describir mi casa. Bueno, es imposible que describa mi casa y ponga todo lo que hay en mi casa. Tomaré una parte, lo que más me interese, lo que sea más significativo, lo que más me gusta, según la intención que le voy a poner. Y finalmente tendré que ordenar esos datos para poder hacer la descripción. La descripción es un tipo de texto, que en este caso está incluido dentro de la narración. ¿Sí? Uno piensa, muchos de ustedes eligieron para la clase 4 hacer en la trampa una descripción. Describieron la casa. Bueno, este es un texto descriptivo dentro de una narración. ¿Sí? Hay también descripciones que no son de literatura, que son descripciones que tienen que ver con biología, tienen que ver con historia, son descripciones no literarias, las veremos más adelante. Fíjense en este que estamos poniendo en la pantalla. ¿Cómo se hace una descripción? Bueno, lo más común es usar adjetivos. Es lindo, feo, grande, viejo, ¿sí? Eso ustedes lo conocen, adjetivos de tipo calificativo sobre todo. Segundo, es muy común poner comparaciones, ¿no? Uno para describir, cuando una persona no conoce alguna cosa, yo digo, bueno, mi casa es grande como el patio de la escuela, o es pequeña como el salón centenario. O sea, como ustedes no conocen mi casa, yo comparo con algo conocido para que ustedes la puedan imaginar. ¿Qué otra cosa se usan? Imágenes que tienen que ver con los sentidos, visuales, auditivas, olfativas. Si yo describo flores y digo que tienen un perfume riquísimo, es una imagen olfativa. Ustedes han visto en primaria toda la cantidad de imágenes que tienen que ver con los 5 sentidos. Y finalmente las metáforas. Es un poco más complejo para explicar, pero es como si fuera una comparación en la cual uno de los elementos no tiene la conexión entre las dos cosas que se comparan, la tiene que hacer el lector. Por ejemplo, yo digo, hay un poema muy conocido de Lorca que dice los dientes de tu boca, las perlas de tu boca. Obviamente, al hablar de perlas de tu boca, me imagino que son los dientes, ¿no? Entonces es una metáfora, las perlas de tu boca, imaginamos que son los dientes. Si tengo todos los dientes cariados, amarillos o negros de sarro, imposible que diga las perlas de tu boca, porque evidentemente la metáfora no se hace. Nosotros hablamos permanentemente en ese sentido figurado o metafórico. ¿Por qué nos importa la descripción en los policiales? Porque vamos a tener que tener en cuenta quién cuenta todos los elementos para descubrir el enigma, cómo se resuelve. A veces, como en el cuento que va en esta clase, está alterada esa secuencia, está cambiado. Cómo
el autor de un policial logra captar la atención. Bueno, genera muchas veces suspenso a través de algún párrafo descriptivo, algunas partes de descripción, en las cuales la acción se detiene, pero eso que se describe es importante para después. Por ejemplo, si en la trampa se hubiera descrito claramente el Falcon, que era viejo, estaba arrumbado, el color que tenía, bueno, eso me va haciendo pensar en algo de la historia y adelantar en algo de la historia. Pensemos, ustedes el año pasado vieron textos de terror. Bueno, en el texto de terror, claramente la descripción ayuda a la historia, colabora a la historia. En el policial va a permitir la sorpresa y el suspenso. Presten atención en Jaque Mate en 2 jugadas, que es el cuento este que vamos a ver ahora en la clase 5, para qué está la descripción. ¿Qué se describe? ¿A quiénes se describe? ¿Y para qué sirve? ¿Sí? Vamos a pasar entonces al próximo para ver cuáles son las dos. Hay 2 actividades para esta clase. La profe les explica la primera. Bien, esta clase vamos a empezar a utilizar un recurso que nos permite esta virtualidad, que es un formulario. Ustedes van a tener, sí o sí es importantísimo haber leído la clase 4, haberla repasado y repasar todo fresquito de la clase 5 también. ¿Por qué? Porque se les va a dar un link al cual ustedes van a acceder haciendo clic ahí mismo, o lo pueden copiar y pegar en una ventana nueva, y se les va a abrir un cuestionario. El cuestionario va a haber preguntas de Jaque Mate en las jugadas, hay preguntas de la trampa, hay preguntas también acerca de los textos descriptivos, acerca de los narradores, acerca de lo que son los cuentos policiales, y ustedes van a tener que indicar la opción o las opciones que crean indicadas. Una vez que lo indicaron cada una de las preguntas, revisen tranquilos, fíjense, lo envían, ¿sí? Lo envían y nos lo llega a nosotros, y nosotros, una vez que la mayoría haya entregado, vamos a mostrarles cuáles serán las correctas, ¿sí? Así que nosotras también mantenemos el suspenso, no solamente en los cuentos policiales, sino también en esta actividad. Incluso les pedimos por favor que nos cuenten si les gusta este tipo de actividades, si les resultó fácil, si fue difícil. Así nosotros vamos viendo, porque tal vez la podamos reiterar en alguna otra oportunidad o con alguna otra lectura, ¿sí? Y vamos a la siguiente actividad. Silvia. Bien, la única actividad escrita que van a tener es una actividad de escritura. Recuerden que en todas las clases hay algo para escribir, por eso es tan importante la corrección, es tan importante que revisen lo que van haciendo, que lean en voz alta para ver si tienen las pausas correctas, si se entiende lo que pusieron. Recuerden que nosotros no los tenemos enfrente para poder preguntarles qué quisieron decir. Interpretamos a partir de lo que ustedes nos envían por escrito. Lo que hay que hacer en esta clase 5 es cambiar el final, actividad que ustedes han hecho en otras, seguramente en otros años. No tiene una extensión ni mínima ni máxima, es breve. Lo importante es, primero, que tenga que ver con el cuento. Para poder, les hemos dado algunas opciones, ustedes eligen una, la que les parezca, y escriben un final alternativo. Les dije antes que ese final tiene una sorpresa, una vuelta, una cosa diferente del cuento. Es parte fundamental del cuento. ¿Qué pasaría si hubiera terminado de otra manera? Inventen, sean creativos y sobre todo revisen. Mayúsculas, saben cómo usarlas, revisen signos de puntuación de todo tipo, revisen la ortografía, lo que puedan, acentuación, ustedes conocen cuáles palabras llevan tildes y no. Es importante además que lo hagan solos. Es la única manera de que nosotros podamos ver si eso necesita ser reforzado o si podemos ir avanzando hacia otra cosa. ¿Bien? Así que bueno, yo ya me despido, espero que estén muy bien. Ya seguramente todos nos estamos acomodando a esta nueva realidad, que evidentemente se extiende un poquitito más. Nos veremos pronto, Dios mediante, y consulten. Estamos para eso, lo que necesiten, acá estamos para contestarles. Lo Les mando último, un besito chicos, grande. lo último que les queremos decir es que acuérdense que deben continuar leyendo la novela, o sea que la próxima clase la iniciamos, y es fundamental que la tengan leída, por lo menos hasta más o menos la mitad, ¿sí? Para la clase que va a ser las 6 dentro de 15 días. Pero para que no se les vaya acumulando, por eso ya en la clase 4 les avisamos. Comiencen la lectura.
Fíjense que en la Claro. clase 4 está el PDF también, ¿sí? Y bueno, y me sumo a los saludos de Silvi, por supuesto que los queremos ver pronto, esperemos que estén todos bien, nos consultan todo tipo de dudas que tienen, ¿sí? Y los esperamos prontamente para encontrarnos también en el patio del colegio. Un beso para todos y cuídense mucho. Cuídense, nos vemos. Nos vemos.